Los plásticos son parte de nuestra vida. Todo el tiempo y por todos lados usamos bolsas de polietileno, celulares, botellas, juguetes, joyas de fantasía, cajas, pequeños electrodomésticos, cajas de CD, escobas, cepillos de dientes, mamaderas, piezas de autos, cortinas, envases de shampoo, de artículos de limpieza, de yogures, de remedios, envases, envases y más envases. ¿Qué es el reciclaje? El reciclaje es un proceso físico-químico o mecánico mediante el cual se somete a un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener materia prima o un nuevo producto. Reciclar es reinsertar en el ciclo. Una vez que termina la vida útil de todos estos objetos, van a parar junto con el resto de la basura a un relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Es una obra de ingeniería para la disposición final de los desechos urbanos. Los confina en un área lo más estrecha posible, los cubre con varias capas de tierra y los compacta periódicamente para lograr reducir significativamente su volumen. El 20% de la basura que llega al SEAMSE, el relleno sanitario del área metropolitana de Buenos Aires, es plástico. Para que tengamos idea de cómo funciona esto a nivel mundial, solo de bolsas de plástico, esas que usamos en el supermercado, el consumo en 2010 superó los 300 millones de toneladas. Sí, 300 millones de toneladas de bolsas de plástico. El daño que hacen los plásticos al ecosistema es inmenso. Anualmente se tiran a ríos y mares millones de toneladas, lo que causa la muerte de miles de animales, incluyendo aves, que quedan atrapados en las montañas de plástico o que las confunden con alimento. Además, casi la mitad de todo el plástico que llega a los rellenos pertenece a empaques de presentación o envases, es decir, elementos decorativos, que incluso podrían ser reemplazados por material biodegradable. Ni siquiera es el producto mismo. Si tomamos conciencia, por ejemplo, del tiempo que tardamos en descartar un envase de yogur en nuestras casas y lo comparamos con el daño que produce, seguramente cambiaríamos algunos de nuestros hábitos de consumo. ¿Por qué yo, ciudadano, debo ocuparme de que estos residuos lleguen a donde tienen que llegar? A ninguno de nosotros nos gusta ocuparnos mucho de la basura. A todos nosotros nos gusta sacar la bolsita en las puertas de nuestras casas y olvidarnos del tema. Pues hoy la realidad hace que la basura sea un problema serio, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y que requiera del compromiso de todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, para poder valorizar esos residuos de la mejor manera. Es que, lamentablemente, de toda esa cantidad inmensa que usamos, solo se recicla menos del 15%. Las ventajas del plástico son muchas. Es liviano, maleable, económico y versátil. Pero todos estos beneficios
se vuelven un problema cuando lo desechamos. Por sus características de lentísima degradación y por su densidad, los plásticos generan dificultades en la recolección, el traslado y la disposición final. Por ejemplo, un camión con capacidad para transportar 12 toneladas de desechos comunes transportará apenas 5 o 6 de plásticos compactados y apenas 2 de plásticos sin compactar. Es que los plásticos son muy livianos pero ocupan mucho lugar. El depósito final de los plásticos en los rellenos sanitarios es el otro gran problema. El plástico está hecho para durar y además del tiempo que tarda en degradarse, que puede llegar a ser de 1000 años, su degradación en los basurales genera gran cantidad de metano, que puede ser muy perjudicial para la salud. La degradación de los plásticos sintéticos es muy lenta. Si hacemos una comparación, la descomposición de productos orgánicos tarda de 3 a 6 semanas. La de telas de algodón, 5 meses. Mientras que la de plásticos tarda entre 30 y 1000 años. Otra parte importantísima del problema del plástico es que una gran cantidad es desechada en las calles y los ríos, lo que genera obstrucción de desagües y con esto graves inundaciones. La degradación de los plásticos produce partículas más pequeñas que se acumulan en los ecosistemas, en los mares y en las napas cercanas a basurales. En la arena de playas y estuarios son muy abundantes los microfragmentos de acrílico, polipropileno, polietileno, poliamida y poliéster. La presencia de estos microplásticos puede variar de 3 a 5 kilos por kilómetro cuadrado y puede llegar hasta 30 kilos por kilómetro cuadrado en los mares. Son un peligro para organismos marinos que sufren daños por ingestión. Además, los plásticos acumulan compuestos químicos tóxicos que no son solubles en agua y por lo tanto se quedan pegados a los microplásticos, que luego son ingeridos por especies marinas y entonces se bioacumulan en la cadena alimenticia hasta llegar a los seres humanos. Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, que pueden ser moldeadas mediante calor o presión y cuyo componente principal es el carbono, que proviene de recursos naturales como el petróleo y el gas natural. En la actualidad, la mayoría de los plásticos que se comercializan provienen de la destilación del petróleo. ¿Cuáles son los beneficios de reciclar residuos plásticos? El no uso de residuos fósiles, petróleo y gas natural. Un plástico reciclado consume aproximadamente un 85% menos de energía que un plástico virgen. La mayoría de los materiales plásticos son transparentes, incoloros y frágiles, pero al añadirles diferentes sustancias, sus propiedades cambian. Se vuelven livianos, flexibles, coloridos y aislantes, pero pueden ser muy resistentes a la degradación ambiental. Además, son fáciles de trabajar y moldear y tienen un bajo costo de producción. Por eso, el plástico es uno de los materiales más utilizados en los últimos años. Existen 6 tipos diferentes de plástico que pueden identificarse por el símbolo que cada producto tiene en su base. Así figura un número entre el 1 y el 6. Cuanto más bajo es el número, más simple resulta el reciclado de ese plástico. Esto hace que sea más sencilla la separación de los distintos tipos de plástico durante el proceso de reciclado. El PET, o polietileno tereftalato, es el plástico más común para envases de alimentos y bebidas. Tarda 150 años o más en descomponerse. Una vez que está reciclado, se puede usar para muebles, alfombras, piezas de autos o nuevos envases de alimentos. El HDPE
o polietileno de alta densidad es muy resistente y versátil. Su tiempo de descomposición supera los 150 años. Si se recicla, se puede usar para fabricar tubos o muebles de jardín. El PVC o vinílico es muy resistente, pero se dejó de usar en los últimos tiempos porque puede tardar hasta 1000 años en descomponerse. Reciclado, se usa para hacer lomos de burro para los caminos o forro para cables. El LDPE o polietileno de baja densidad es un plástico fuerte, flexible y transparente. Puede tardar en descomponerse más de 150 años. Si se recicla, se puede utilizar de nuevo en contenedores, tachos para papel, tuberías o baldosas. El PP o polipropileno y su alto punto de fusión permite producir envases capaces de contener líquidos y alimentos calientes. Puede tardar en descomponerse entre 100 y 1000 años. Si se recicla, se fabrican señales luminosas, cables de batería, escobas, cepillos y partes de bicicletas. El último tipo de plástico es el PS o poliestireno. Tiene un punto de fusión que hace posible que se derrita en contacto con el calor. Puede llegar a tardar hasta 1000 años para descomponerse. Se puede reciclar, pero su tasa de recuperación es demasiado baja. Llevamos recuperadas más de 3.000 toneladas de tapitas que equivalen aproximadamente a 1.300 millones de tapitas, que eso aproximadamente son 40 tapitas por habitante del país. Si nosotros no hubiéramos juntado las tapitas, necesitaríamos materia prima que es derivado del petróleo. Entonces, en este caso no. O sea, las tapitas las convertimos directamente en un elemento que podés usar todos los días en tu casa. Yo soy responsable de darle destino a ese elemento que tengo en mi mano. O lo convierto en basura, o realmente le doy una nueva vida a ese elemento y encima ayuda a salvar vidas. El 50% de los gastos de esta casa se sostienen con el programa de reciclado, porque pensaste antes de tirar. Justamente lo que se logró es que esta casa pueda funcionar. Desde el punto de vista ecológico, las tapitas se transforman en baldes, palanganas, palitas para la basura, perchas, broches, carretillas, también los eco kits, que están compuestos por un balde, una palangana y una palita para la basura. Mostrarle a la gente que están hechos 100% con tapitas.
galpones de plástico, así como los envases descartables de agua y de gaseosa, representan un problema. Reciclar es el nombre de esta empresa que se ocupa justamente del reciclado de los envases de plástico PET. Nuestra actividad principal es el reciclado de envases de PET postconsumo, el reciclado de envases de polietileno de alta densidad soplado postconsumo también. Para que tengan una idea de magnitud, el 90% es PET, el 10% restante es polietileno de alta densidad y polipropileno. Nuestro proceso comienza con la recepción de fardos de material preclasificado por tipo de plástico y por color. En estos galpones se acopian los residuos plásticos ya clasificados que recibe la empresa de todo el país. Acá, los residuos pasan a ser considerados materia prima. La materia prima que recibimos enfardada es abastecida desde distintos puntos del país, fundamentalmente del conurbano bonaerense, pero recibimos material del noroeste argentino, del norte y del sur del país también, aunque en menor cantidad. Recibimos como materia prima lo que para la sociedad significa basura. Son envases usados postconsumo en su inmensa mayoría de bebidas gaseosas. Las etapas del proceso productivo contemplan el desarme del fardo, transportes, separación de pequeños contaminantes, distintas etapas de molienda con distintos tamaños de grano hasta llegar a un tamaño final de grano de alrededor de 10 milímetros. La planta está en condiciones de procesar 100 toneladas de materia prima por día. El promedio diario anual está en el entorno de 75-80 toneladas día, hablando exclusivamente de PET, y alrededor de 6-7 toneladas día de polietileno de alta densidad. Representa, junto con colegas que están dedicados a la misma tarea, cerca de un 30% del PET virgen que se utiliza en el país, lo cual se encuentra no entre los mejores resultados en el mundo, tampoco entre los peores, pero es una cifra que el país necesitaría que aumente considerablemente para resolver el problema ambiental. Nuevas etapas de separación por flotación de materiales livianos, enjuague, centrifugado, transporte con aire caliente para lograr el secado final, una nueva separación automática de plásticos de otro origen o de otra calidad, de otro color, hasta el embolsado final en big bags de aproximadamente entre 500 y 600 kilogramos de peso. El mercado del PET reciclado es de alta demanda. Hoy el mercado local está sobredemandado. El inconveniente que tenemos es, las plantas tienen la capacidad instalada suficiente como para procesar el material demandado. El inconveniente es el abastecimiento de materia prima. Se están instalando nuevas plantas de reciclado en los municipios
en los rellenos sanitarios hoy es una pata que está faltando, ¿sí? Nuestro principal problema es el abastecimiento de materia prima. Esta es la última etapa del proceso, donde se embolsa el producto terminado. El embolsado final es de producto terminado, descontaminado, seco y clasificado por tamaño de grano. El producto tiene las más diversas aplicaciones, desde los mismos envases a láminas, resinas y fundamentalmente en el mundo, no tanto en Argentina, fibras textiles. Se calcula que el 80% aproximadamente del PET que se recicla en el mundo van a textil. Somos simplemente el eslabón de una cadena. Se obtiene un producto útil, o sea, contribuye a resolver un problema ambiental. Si reciclamos plástico, podemos salvar grandes cantidades de recursos naturales, porque se reduce la utilización de petróleo, que es su materia prima. Además, se disminuye la contaminación de los océanos. Para una tonelada de plástico fabricado con materia prima, se usa 15 veces más energía, más petróleo, y se produce más dióxido de carbono que para una tonelada de plástico fabricado con plástico reciclado. ¿Cuáles son los mecanismos que deberíamos encarar para un desarrollo de la industria de reciclados plásticos? Hay un tema de concientización de la población de preservar los recursos, ¿sí? De ahorrar divisas al país, de ahorrar petróleo y gas. Eso es importante y nos va a hacer cambiar nuestros hábitos de todos los días. Y los hábitos de todos los días van a ser separar los residuos o ponerlos en las campanas verdes, por ejemplo, que se están instalando en la ciudad de Buenos Aires. Somos nosotros los responsables del destino de los residuos que generamos. Porque a veces uno siempre está echando la culpa a los demás, ¿no? ¿Qué ciudad sucia? Y la ciudad la ensuciamos nosotros. Entonces realmente tenemos que hacernos responsables nosotros. ¿Qué hacemos con eso que compramos? Reciclar no es ni será suficiente, pero ayuda a reducir la cantidad de basura y la presión sobre la naturaleza por extraer materias primas. Lo ideal es consumir menos y alargar la vida de los materiales que usamos. Dedicar unos pocos minutos por día al reciclaje ayuda a prevenir la contaminación de la tierra, del agua y del aire que respiramos. Reducir, reusar y reciclar para cuidar la naturaleza y vivir en un mundo más sustentable.